Fuego cruzado. La noche se cernía sobre la ciudad, tejiendo un manto de oscuridad que envolvía las calles en sombras inquietantes. Los faroles parpadeaban débilmente, apenas iluminando el pavimento irregular y los muros descascarados de los edificios. En medio de ese silencio tenso yace una figura, María Rodríguez, una agente de policía curtida por años de experiencia en las calles inhóspitas de la ciudad. María y su equipo patrullaban con cautela, con la sensación palpable de que estaban adentrándose en un territorio peligroso. Las miradas furtivas y los susurros apenas audibles delataban la tensión que se respiraba en el aire. En un instante, el silencio fue roto por un estruendo ensordecedor, el sonido metálico de armas de fuego siendo disparadas sin piedad. La noche se llenó de destellos, la oscuridad interrumpida por ráfagas de luz mortecina proveniente de las bocas de los cañones. Las balas cruzaban el aire como luciérnagas furiosas, dejando un rastro de fuego en su estela. María, sin dudarlo un segundo, se lanzó hacia el epicentro del caos, su corazón latiendo al ritmo frenético de la situación. Su rostro estaba marcado por la determinación, sus ojos centelleaban con una intensidad feroz mientras evaluaba rápidamente la situación. Dos bandas rivales, enemigas mortales, se enfrentaban en un tiroteo intenso, sin consideración alguna por las vidas que estaban en juego. Los disparos resonaban como truenos en la noche, creando una sinfonía infernal que parecía no tener fin. María tomó el mando con valentía y decisión. Levantó la mano, haciendo señas a su equipo para que se dispersaran y buscaran cobertura. Las ráfagas de balas se convertían en una lluvia metálica, golpeando las paredes y creando chispas fugaces en su trayectoria. Sin embargo, María se mantenía firme, su mente trabajando a toda velocidad mientras trataba de encontrar una estrategia para controlar la situación. Se comunicó con su equipo a través de los auriculares, su voz serena pero llena de autoridad cortando a través del caos. Cubran los flancos. Necesitamos una posición defensiva sólida, manténganse alerta. Su orden fue recibida con un asentimiento unánime, y los miembros de su equipo se dispersaron, moviéndose con agilidad felina para buscar refugio detrás de vehículos abandonados y paredes resquebrajadas. María se encontraba en el centro del fuego cruzado, su pistola en mano y su mirada enfocada en el enemigo. Cada ruido, cada sombra, era una pista crucial en esta danza mortal. Sus sentidos estaban agudizados, su entrenamiento y experiencia guiándola a través del caos. En medio del tiroteo, logró divisar a un grupo de civiles atrapados en la línea de fuego. Su mandíbula se tensó con determinación. No permitiría que hubiera víctimas inocentes en esta batalla. Con pasos decididos, María se acercó al grupo de civiles, su presencia imponente proyectando calma en medio del pandemonio. Manténganse bajos y sigan mi camino, los sacaré de aquí, les gritó, su voz resonando por encima del ruido ensordecedor de los disparos. Los civiles asintieron con gratitud y la siguieron, confiando en que estaban bajo la protección de esta valiente agente. María lideró al grupo hacia un callejón cercano, alejándolos del peligro inminente. Una vez que se aseguró de que estuvieran a salvo, volvió su atención a la feroz batalla que aún se libraba en las calles. Sus ojos escudriñaron el terreno, buscando una oportunidad, un punto débil en las defensas del enemigo. Fue entonces cuando vio su oportunidad. Un momento de distracción por parte de una de las bandas rivales creó una brecha en sus líneas. María, con una determinación férrea, se lanzó hacia adelante, su pistola disparando con precisión letal. Los criminales se dieron cuenta demasiado tarde de su embate, y uno a uno, cayeron bajo la mirada implacable de la agente. El caos empezó a ceder mientras María y su equipo neutralizaban a los atacantes. La noche, que antes estaba llena de estruendos y balas, se calmó gradualmente. Las sirenas de las patrullas policiales resonaron en la distancia, acercándose rápidamente hacia el lugar del enfrentamiento. María respiró hondo, su pulso finalmente empezando a desacelerarse después de la intensidad del tiroteo. Miró a su alrededor, evaluando los resultados de su valentía y liderazgo. Las calles, que habían sido escenario de una batalla feroz, ahora estaban llenas de agentes de policía, paramédicos y vehículos de emergencia. María observó con satisfacción cómo los heridos eran atendidos y los criminales eran detenidos. Habían prevalecido,
habían protegido a los inocentes y habían restaurado un poco de paz en esa noche tumultuosa. La oscuridad se cernía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras densas. En medio de ese velo nocturno, María se sumergió, su mente trabajando a toda velocidad para trazar una estrategia que pusiera fin al enfrentamiento entre las bandas rivales. Sus ojos, acostumbrados a las penumbras, escudriñaban el terreno en busca de cualquier señal, cualquier indicio que pudiera darles la ventaja en esta danza mortal. A través de los dispositivos de oído, María se comunicaba con su equipo, su voz serena pero llena de autoridad. Escuchen, necesitamos una estrategia sólida. Vamos a dividirnos y rodear a los criminales desde diferentes direcciones. Coordinen movimientos y manténganse en contacto constante. La sorpresa será nuestra mejor arma esta noche, instruyó, su tono firme resonando en los oídos de sus compañeros. El equipo asintió en silencio, cada miembro comprendiendo la importancia de seguir las órdenes al pie de la letra. Se dispersaron en la oscuridad, moviéndose como sombras sigilosas entre los callejones y edificios abandonados. La ciudad era su terreno de juego, y estaban decididos a utilizarlo a su favor. María, con su pistola en mano y su determinación ardiente, lideraba el camino. Su mente era un torbellino de estrategias y tácticas, evaluando cada movimiento posible de los criminales y anticipando sus acciones. Con astucia y precisión, guió a su equipo hacia posiciones estratégicas, aprovechando cada rincón oscuro y cada esquina sin iluminación para mantenerse ocultos a la vista de los enemigos. A medida que se acercaban sigilosamente a las bandas rivales, María observó el comportamiento de los criminales. Estaban nerviosos, sus movimientos erráticos revelando su incertidumbre ante la situación. Esa indecisión sería su perdición. Con un gesto de su mano, María indicó a su equipo que esperara el momento adecuado. La paciencia era clave en este juego. El silencio de la noche era roto por el susurro de las radios, la comunicación constante entre los miembros del equipo. ¿Listos?, preguntó María en un tono apenas audible. Las respuestas afirmativas llegaron en un coro suave pero seguro. Estaban listos para actuar. Con un movimiento coordinado, María y su equipo avanzaron, cerrando el círculo alrededor de las bandas rivales. Los criminales, atrapados en un vórtice de oscuridad y miedo, apenas tuvieron tiempo para reaccionar antes de ser rodeados por los agentes de policía. La sorpresa y el desconcierto se reflejaron en sus rostros mientras se daban cuenta de que estaban atrapados. La habilidad táctica de María brilló en ese momento. Dirigió su equipo con precisión milimétrica, desactivando la resistencia de los criminales con movimientos calculados y certeros. Cada disparo, cada arresto, era un paso más hacia el control de la situación. A medida que avanzaban, María identificó a los líderes de las bandas rivales. Eran hombres curtidos por la vida en las calles, pero frente a la determinación implacable de María y su equipo, su fachada de dureza comenzó a resquebrajarse. Con voz firme, María los llamó a rendirse, ofreciéndoles una oportunidad para poner fin a la violencia y enfrentar la justicia por sus crímenes. Uno a uno, los criminales se rindieron, sus armas cayendo al suelo en un eco sordo. La batalla en la oscuridad había llegado a su fin, y la luz de la justicia brillaba en medio de la noche. María y su equipo habían triunfado, habían desmantelado parte de la operación de tráfico de armas en la ciudad y habían capturado a los responsables. Mientras las luces de las patrullas policiales iluminaban el escenario del enfrentamiento, María observó con satisfacción el trabajo de su equipo. Habían demostrado que, incluso en la oscuridad más profunda, la determinación y la astucia podían guiar el camino hacia la victoria. La ciudad, aunque sumida en la noche, estaba un paso más cerca de recuperar su paz perdida, gracias al coraje y la estrategia implacable de la agente María Rodríguez y su equipo. La ciudad se encontraba en un estado de alerta constante, como si hubiera quedado impregnada por la tensión de las noches anteriores. María Rodríguez, la agente intrépida, sabía que la batalla no había terminado. Los líderes de las bandas rivales aún permanecían en las sombras, conspirando y planeando su próximo movimiento. Con el eco del tiroteo aún resonando en sus oídos, María se sumió en la tarea de idear un plan audaz para atrapar a estos criminales, poner fin a sus operaciones y llevarlos ante la justicia. María se sumergió en un mundo de informantes y datos de inteligencia,
cada pieza de información siendo analizada meticulosamente. La colaboración con fuentes confiables se convirtió en una parte vital de su estrategia. Con cada chisme, cada detalle, María y su equipo tejieron una red de conocimiento en la que los líderes de las bandas rivales quedaron atrapados. La gente, con su determinación incansable, identificó puntos débiles en la red delictiva. Estudió los patrones de comportamiento de los criminales, anticipando sus movimientos y analizando sus motivaciones. Con cada pista descubierta, María ideó un plan para infiltrarse en los círculos internos de las bandas, sabiendo que este era el único camino para llegar a los líderes y desmantelar por completo la operación de tráfico de armas en la ciudad. La trampa que María planeó fue meticulosa y audaz. Se valió de la astucia de su equipo y de su conocimiento profundo de la psicología del crimen para ganarse la confianza de los criminales. Se infiltraron en las redes, actuando como lobos con piel de oveja. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida con precisión. María, con su habilidad para adaptarse a cualquier situación, se convirtió en la sombra de los criminales, deslizándose entre ellos como un fantasma. La tensión creció a medida que se acercaban al núcleo de la operación de tráfico de armas. Cada paso que daban era como caminar sobre una cuerda floja, con el peligro acechando en cada esquina. Sin embargo, María y su equipo perseveraron. Su determinación era inquebrantable, su misión clara en sus mentes. Finalmente, llegó el momento crucial. María recibió información sobre una reunión de alto nivel entre los líderes de las bandas rivales. Era la oportunidad que había estado esperando. Con su equipo a su lado, se prepararon para la confrontación final. La trampa estaba tendida, y los criminales, confiados en su propio engaño, cayeron en ella. En medio de una operación cuidadosamente coordinada, María y su equipo cerraron el cerco alrededor de los líderes de las bandas. La sorpresa y el pánico se reflejaron en los ojos de los criminales mientras se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. La astucia de María había triunfado sobre la astucia de los criminales, y ahora estaban atrapados en su propia red de engaños. La confrontación final fue intensa y llena de peligros. Los líderes de las bandas, acorralados y desesperados, intentaron resistir. Sin embargo, María y su equipo estaban un paso adelante. Con tácticas precisas y una determinación inquebrantable, neutralizaron a los criminales y pusieron fin a su reinado de terror. La trampa que María había tendido no solo había atrapado a los líderes de las bandas rivales, sino que también había desmantelado por completo la operación de tráfico de armas en la ciudad. La justicia finalmente prevaleció, y la ciudad respiró un suspiro de alivio. María Rodríguez, con su astucia y determinación implacables, se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para todos. Había llevado a los criminales ante la justicia y había restaurado la paz en la ciudad, dejando un legado de coraje que sería recordado por generaciones. La noche caía sobre la ciudad, pero en ese momento, las estrellas se eclipsaron ante la luz brillante y parpadeante de los cañones y las armas de fuego. María Rodríguez y su equipo avanzaron con determinación, rodeando a los líderes de las bandas rivales que se encontraban acorralados. El aire estaba cargado de electricidad, una mezcla de miedo y valentía que se palpaba en el ambiente. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y María estaba en el epicentro de la tormenta. Su mirada firme y decidida escudriñaba el terreno, evaluando cada movimiento, cada sombra que se movía en la oscuridad. Las sirenas de las patrullas policiales resonaban en la distancia, como el latido apresurado de un corazón que anticipaba el combate. De repente, el silencio se rompió con un estruendo ensordecedor. Las ráfagas de balas llenaron el aire, creando un zumbido metálico que resonaba en los oídos de María. Sin embargo, ella no titubeó. Con valentía, se lanzó al fragor del tiroteo, su pistola en mano, su determinación inquebrantable. Los criminales, desesperados y acorralados, disparaban sin piedad, pero María y su equipo se movían con una sincronización perfecta, esquivando las balas como si fueran danzarines en un escenario mortal. María lideró desde el frente, su presencia imponente inspirando a su equipo a seguir adelante, a no rendirse ante las adversidades. Cada disparo que ella efectuaba era preciso y calculado, apuntando a los puntos vulnerables de los criminales. En medio del caos, mantenía la calma,
su mente aguda y su entrenamiento impecable guiándola en la batalla. Las balas volaban a su alrededor, zumbando como abejas furiosas. Pero María no se dejó intimidar. Con una determinación feroz, se movió entre los criminales, su figura ágil y decidida cortando a través del pandemonio. Cada paso que daba era un desafío a la oscuridad, un acto de resistencia contra el caos que amenazaba con engullirlos. En medio de la refriega, un momento de pura audacia definió el curso de la batalla. Un líder de una de las bandas rivales, armado hasta los dientes y con los ojos llenos de rabia, se lanzó hacia María con una furia desenfrenada. Pero ella no retrocedió. En cambio, se enfrentó a él con un valor inquebrantable. En un movimiento audaz, desarmó al líder y lo inmovilizó en el suelo, su mano firme apretando el gatillo de su pistola. El enfrentamiento final llegó a su clímax en ese momento. Los líderes de las bandas, desarmados y derrotados, fueron detenidos por el equipo de María. El silencio cayó sobre la escena, un silencio roto solo por el sonido lejano de las sirenas y el aliento entrecortado de los combatientes agotados. María se encontraba en el centro del caos, su respiración agitada, su cuerpo cubierto de polvo y sudor. Pero en sus ojos brillaba una luz indomable, una chispa de victoria que iluminaba la noche. Con valentía y determinación, había logrado detener a los líderes de las bandas rivales, poniendo fin al enfrentamiento épico que había sacudido la ciudad. La operación de tráfico de armas, que una vez había sumido a la ciudad en el miedo, estaba ahora desmantelada por completo. Las patrullas policiales llegaron finalmente al lugar del enfrentamiento, sus luces destellantes reflejándose en los rostros cansados pero triunfantes de María y su equipo. La ciudad respiró un suspiro de alivio. La valentía y la determinación de María Rodríguez y su equipo habían prevalecido sobre la violencia y el caos. Habían restaurado la paz en las calles, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia podía brillar intensamente, guiando el camino hacia un futuro más seguro y prometedor. Y así, en medio de las sombras disipadas, la ciudad se elevó hacia un nuevo amanecer, libre de la amenaza que una vez la había acechado. En las semanas que siguieron al enfrentamiento épico, la ciudad se encontraba inmersa en un sentimiento de gratitud y alivio. Los titulares de los periódicos proclamaban la valentía de María Rodríguez y su equipo, elogiándolos como héroes que habían enfrentado el fuego cruzado para proteger a la comunidad. Pero más allá de los titulares y las noticias, la ciudad entera palpaba un cambio en el aire, un cambio que venía del corazón de las personas, un reconocimiento profundo de la valentía que había permitido que la justicia prevaleciera. María se convirtió en un símbolo viviente de la determinación y el coraje. Los niños la miraban con admiración en sus ojos, soñando con algún día emular su valentía. Los adultos hablaban de ella en sus hogares, recordando la noche en que María lideró a su equipo en medio del peligro y la incertidumbre. Era más que una agente de policía, se había convertido en un ícono de esperanza y fuerza en la comunidad. El epílogo de la justicia se escribía en los rostros sonrientes de los ciudadanos, en las calles que poco a poco recuperaban su vitalidad y en el renovado sentido de seguridad que se había instalado en la ciudad. Las bandas rivales, una vez temidas y poderosas, ahora habían sido silenciadas y desmanteladas. Sus líderes se encontraban tras las rejas, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La operación de tráfico de armas, que una vez había sumido a la ciudad en el miedo, había llegado a su fin. Pero la victoria de María y su equipo iba más allá de los arrestos y las operaciones policiales. Habían restaurado la fe en la justicia y en la capacidad de la comunidad para resistir la adversidad. La historia de su valentía se contaba en las escuelas, en los hogares y en los pasillos de las comisarías. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de María Rodríguez, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el coraje podían prevalecer. María, por su parte, continuaba su labor incansable en la fuerza policial. Aunque la operación había concluido con éxito, sabía que siempre habría desafíos que enfrentar. Se comprometió a seguir protegiendo a su comunidad con la misma pasión y valentía que la habían guiado a través del fuego cruzado. Su historia se convirtió en una inspiración para las generaciones futuras de agentes de policía, un ejemplo de lo que significaba ser verdaderamente valiente en el cumplimiento del deber. Mientras la ciudad avanzaba hacia un futuro más seguro y prometedor, María Rodríguez permanecía en la memoria colectiva como un faro de esperanza.
Su valentía se convirtió en un legado duradero, una prueba irrefutable de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, el poder del coraje y la determinación podía iluminar el camino hacia un mañana mejor. Y así, el epílogo de la justicia se escribió con letras doradas en la historia de la ciudad, una historia de valentía que nunca sería olvidada.